Hola, amada familia Alianza y todos los que nos visitan, felicitaciones por ese interés que ustedes han mostrado en aprender más de la sabiduría de Dios para sus vidas. Qué privilegio poder explorar esos principios que aparecen en la palabra de Dios y que funcionan en nuestra vida diaria, que nos van a traer salud emocional, salud espiritual, mejor calidad de vida en nuestro diario caminar. Hoy quiero compartirles entonces algunos principios muy importantes y hoy vamos a ver algunos consejos de Jesús para vivir mejor. Escúchelo bien, consejos de Jesús para vivir mejor. Y entonces vamos a leer en el Evangelio de Juan 15:11, donde dice el Señor Jesús, dice: si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Mucho cuidado, en este pasaje Dios nos está diciendo a través de Jesús que sin la alegría que Jesús brinda al ser humano, la alegría nuestra está incompleta. La alegría nuestra, la alegría humana no es perfecta, es imperfecta, depende de las emociones. Pero cuando viene la alegría de Jesús, el gozo de Dios al alma, entonces completa nuestros vacíos emocionales y trae una felicidad completa al interior del ser humano, independientemente de la circunstancia externa que se esté viviendo en ese momento, independientemente de la circunstancia que haya, de la situación. Hay una alegría y una paz interior al ser humano que le permite disfrutar la vida a plenitud a pesar de. Entonces necesitamos esa alegría de Dios para vivir mejor en nuestras vidas, y esa alegría viene cuando seguimos las instrucciones de Jesús, porque aquí dice el Señor: si obedecen mis mandamientos. O sea que hay un condicionante para experimentar esta gran bendición en nuestras vidas. El condicionante es seguir al pie de la letra los consejos, las instrucciones que el Señor Jesús nos da, porque Él dice que Él también las practicó, que dice: yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y por eso permanezco en su amor. O sea, en el acto en el que nosotros obedecemos estos mandamientos y los practicamos, nos mantenemos en una relación de amor con Dios, ¿ya? Entonces, miremos algunos consejos que aparecen en el Evangelio y que nos garantizan que nuestra vida va a ser mejor, que nuestra vida, aunque no mejore nuestro alrededor, aunque no mejore el lugar donde estemos, la situación a nuestro alrededor, pero nuestra vida va a mejorar y vamos a entender mejor el propósito de Dios para nuestras vidas. El primer consejo de Jesús y el primer principio que debemos practicar es: responsabilícese de sí mismo. Responsabilícese de sí mismo. Mira lo que quiere decir aquí el Señor con esto. Vamos a leer otro texto que aparece en Lucas 5, 31 al 32, y el Señor Jesús dice: no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos, les contestó Jesús. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Aquí otra vez Jesús nos vuelve a hablar del arrepentimiento. Y recuerden que el arrepentimiento tiene que ver con un cambio de dirección en nuestras vidas, con replantearnos la forma en que hemos venido viviendo y decir: voy a caminar en la dirección que es más saludable, que es mejor para mi vida, para mi familia. Voy a caminar en la opción de vida que Dios me está ofreciendo. Pero ese arrepentimiento implica que yo tengo que dejar de acusar a otras personas por mi situación actual, y yo debo asumir la responsabilidad de mi propia vida. O sea, el responsable de que mi vida mejore soy yo, no es aquellas personas que me han hecho la vida difícil, no es aquellas circunstancias que han ocurrido. No, yo tengo que dejar de culpar a otros y asumir la responsabilidad yo. Eso es lo que significa el arrepentimiento, que yo debo decir: Señor, yo soy el pecador, yo soy el que necesito cambiar, yo soy el que necesito redirigir mi vida. Entonces Jesús me invita. Si yo quiero vivir mejor, lo primero que Jesús me invita es: deje de echarle la culpa a otros. Deje de echarle la culpa a sus padres, a sus profesores, a las autoridades, al alcalde, bueno, a todo el que podamos culpar, a un amigo que te traicionó, a alguien que no te ayudó cuando tenía que ayudarte. No, renuncia a eso, suelta esas cargas y delante de Dios asume que tú eres el único responsable por tu vida y por lo que viene de aquí en adelante para ti, y Dios está dispuesto a ayudarte.
Y ahí mismo vas a darte cuenta que tu vida va a cambiar, va a mejorar, ¿sí? Porque cuando cargamos esas cosas del pasado buscando la explicación a nuestros problemas actuales en otras personas o en el lugar donde nací o en la circunstancia económica, entonces me voy a quedar ahí esclavo, mi mente se va a quedar atrapada en esos pensamientos y no voy a poder abrir mi mente a lo que Dios me quiere dar, a lo nuevo que Dios tiene para mí. Entonces, primer consejo de Jesús para vivir mejor es responsabilízate de ti mismo, ¿ya? Asume una responsabilidad por ti mismo. Tú eres el responsable de que tu vida sea mejor, ¿ya? Y empecemos por ahí, a través del arrepentimiento, a través de reconocer que somos pecadores, que hemos fallado, que necesitamos ayuda, a través de hacernos vulnerables y volver a empezar bueno. Entonces, el segundo consejo, teniendo claro esta base, esta es la base para que todo funcione, el arrepentimiento. Teniendo en cuenta esto, entonces viene, ojo, el segundo consejo de Jesús para vivir mejor, y lo encontramos en Mateo 7:12, y esto es algo conocido como la regla de oro. Esto es muy interesante, miren lo que dice Mateo 7:12. Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Qué interesante, o sea, Jesús con esta sola expresión dice que si tú te esfuerzas en tratar a los demás como quieres que ellos te traten a ti, allí tú estás cumpliendo la ley y los profetas, o sea, estás cumpliendo la ley de Dios en una sola acción, porque en el fondo esto es el amor, esto es el amor al prójimo, tratar al prójimo como yo quiero que él me trate. Esta declaración de Jesús es muy relevante porque de hecho esto es conocido como la regla de oro, pero ya existía esta regla ya existía sobre todo en la filosofía oriental, en las religiones orientales como el hinduismo, el budismo, pero también en Palestina, en el rabinismo antiguo, existía una regla muy parecida a esta, pero en sentido negativo. O sea, no estaba planteada así, sino que estaba planteada de esta manera. Escuchen, no hagas a otros lo que deseas que te hagan a ti. Así existía esta regla, o sea, no hagas a los demás lo que no quieres que ellos te hagan a ti. O sea, estaba planteada en forma negativa e implicaba pasividad. O sea, implicaba que yo no hago nada, o sea, no le haga a los demás nada malo. Pero Jesús dice, no se queden ahí en la pasividad. Al contrario, toma la iniciativa y ve y hazle el bien al prójimo, ¿ya? Y trata al prójimo como quieres que él te trate a ti. Yo creo que si tan solo practicáramos esta regla y este principio de Jesús, nuestra sociedad, nuestra familia sería muy diferente. Habría más paz familiar, habría más paz en la sociedad, con solo practicar un solo principio de Jesús. Entonces recuerden, el segundo principio de Jesús es, en la segunda enseñanza para vivir mejor es, quita el foco de sí mismo, según la regla de oro, quita el foco de sí mismo y enfóquese en el prójimo, ¿ya? Ahora, cuando el Señor nos invita a quitar el foco de sí mismo, no es que no valoremos nuestra vida ni que renunciemos a nuestra dignidad. O sea, la autoestima que el Señor nos ofrece consiste, o sea, no se trata consiste en no pensar menos en mí, o sea, no pensar menos de mí, sino menos en mí. Preste atención a esto, o sea, no pensar menos de mí, sino menos en mí. O sea, tener una autoestima muy buena, pero empezar a orientar nuestras vidas hacia el prójimo. De hecho, uno de los tratamientos que les recomiendan a las personas, los profesionales de la salud mental les recomiendan a las personas para que mejoren su salud mental, mejoren una situación de depresión, de pérdida de significado de la vida, es ve e involúcrate en algún grupo social que ayude a otras personas. Qué increíble, o sea, la misma ciencia de la mente, las ciencias psicológicas le recomiendan a la gente que vaya y haga algo por otro porque eso le va a traer más tranquilidad. Porque claro, cuando todo el tiempo estoy pensando en mí, en mi necesidad, en mis problemas, en yo, y segundo yo, y tercero yo, o sea, cuando me enfoco en mí mismo, aumento mi nivel de estrés, de ansiedad. O sea, Dios nos invita a que vivamos pensando en cómo servir al prójimo, en hacerle el bien al otro. Empiece practicando esta regla de oro ahí al lado de su familia, ahí con la gente que tiene al lado. ¿Cómo le hago yo el bien a la gente que tengo al lado, que Dios ha puesto a mi lado? Entonces,
Esto implica enfocarme en el prójimo y esto implica cultivar relaciones. Recuerde, Dios no nos creó para andar solos. Dios nos creó para relacionarnos. No podemos enfocarnos y ensimismarnos todo el tiempo en mis necesidades, en mis problemas, en yo y en yo y en yo. No, usted tiene que tratar de pensar en los demás, tratar de interactuar, de relacionarse, de compartir, porque eso va a traer salud, va a traer salud mental, va a mejorar su estado de ánimo, va a haber más alegría en su corazón. Necesitamos relacionarnos. Gracias a Dios por la iglesia. La iglesia es una familia, es un espacio para relacionarnos, es un espacio, la iglesia no es el templo y de hecho ahora la iglesia continúa porque nosotros no nos podemos reunir en los templos, pero nosotros somos una familia. Entonces la iglesia es un regalo de Dios, tu familia es un regalo de Dios, pero tenemos que cultivar las relaciones y el servicio al prójimo y esto va a traer más salud y más alegría a tu corazón. Una forma de hacerlo es mira lo que Dios te ha dado a ti y compártelo con los demás. Hay algo que tú tienes que le puedes enseñar a los demás, que puedes aportar. Entonces, la regla número 2 es quita el foco de atención de ti mismo y deja de alimentar el orgullo y enfócate en servir a los demás. Búscate una forma de servir a los demás y esto te va a bendecir. Dios te va a dar mucho más porque ahora Dios te va a dar bendiciones para ti, pero también te va a dar bendiciones para que las compartas a los demás. Ese es un principio también de prosperidad, el servicio. Cuando servimos al prójimo y damos desinteresadamente, entonces empieza Dios a bendecirnos al doble, porque ahora no solamente te tiene que dar para ti, sino que Dios te va a dar para que repartas en abundancia. Entonces, este es un consejo para vivir mejor. Si practicáramos este consejo, yo estoy seguro que el ambiente en cada familia mejoraría. O sea, cuando todos los miembros de la familia, el esposo, la esposa, el papá, la mamá, los hijos, todos están preocupados no por sus necesidades, sino por las necesidades del otro y todos lo practican, esto inmediatamente va a cambiar un ambiente de paz, de alegría, de ayuda mutua en la familia, de trabajar en equipo. Superaría más fácil los problemas, superaría más fácil las enfermedades si seguimos esta regla activa de Jesús, que Jesús dice, no espere simplemente, la regla de Jesús no es solamente no le hagas el mal a nadie, no, sino ve y hazle el bien, ¿ya? Esa regla como estaba planteada en la antigüedad y en las otras religiones orientales es una regla prácticamente indiferente. O sea, yo no le hago nada a nadie y entonces yo no me meto con nadie. No, de eso no se trata. Se trata de ir y hacer el bien. El tercer consejo que tenemos de parte de Jesús en este día para vivir mejor es empiece con cambios pequeños. Yo recuerdo que muchos de jóvenes, sobre todo de adolescentes, uno tenía esos sueños grandísimos de wow, quiero cambiar al mundo, quiero hacer algo para cambiar todas las cosas, pero nos damos cuenta que eso es una tarea inviable, imposible, no podemos cambiar el mundo, pero sí podemos cambiar pequeñas cosas que hay en nuestra vida y a nuestro alrededor. Y Jesús precisamente nos invita a empezar con cosas pequeñas. Mire, una de las parábolas que hablan acerca del reino de Dios y la encontramos en Mateo 13, 31 al 32, dice así, les contó otra parábola Jesús, dice, el reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo, un grano de mostaza diminuto, y dice, aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol, de modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. O sea, así es el reino de Dios. El reino de Dios es que Jesús es algo muy pequeño, es un cambio muy pequeño, muy interior, al que Jesús nos invita a dar, pero que empieza a crecer y a producir un gran fruto a tal punto que una pequeña semilla de mostaza se convierte en un gran árbol donde vienen las aves y tienen sus nidos y brinda sombra a otros animales y a las personas. Entonces, si quieres grandes cambios en tu vida, no empieces con grandes cambios, empieces con cosas pequeñas, empieza con cosas pequeñas que están a tu alcance, con cosas viables, como un pequeño servicio, como un pequeño cambio de hábito en las cosas que tú haces, como parar de dejar de hacer lo que estás haciendo e ir y compartir algo con alguien. Bueno, habría una lista larguísima de cosas pequeñas que tú puedes hacer en tu vida y que van a generar grandes cambios al mediano plazo, en tu vida y en tu familia. Así que Jesús te invita a que empieces con pequeños cambios. Una tarea que quedaría de esta enseñanza, si quieres ser un buen discípulo, es apunta, hazte una lista, saca tu libreta y escribe una lista de pequeñas cosas que tú puedes cambiar en tu vida y para bien, para mejorar tu vida y para crecer.
y pequeñas cosas que puedes cambiar en tu familia o que puedes hacer en tu familia, sobre todo que impliquen acciones. ¿Qué acciones pequeñas que están a mi alcance puedo ir y realizarlas y que van a traer bienestar a mi vida y a la vida de los que están a mi lado? Entonces allí Jesús dice, mira, empieza con esas cosas pequeñas y el poder de Dios va a hacer que esas cosas pequeñas que tú hagas produzcan grandes milagros, porque los pequeños cambios producen grandes resultados. Jesús cambió la historia, pero Jesús cambió la historia tocando la vida de pequeñas personas. O sea, Jesús tocó a pequeñas personas para cambiar la historia. Jesús empezó así, de menos a más. Entonces, no empiece con algo grande, empiece con algo pequeño. Ya, si usted quiere solucionar el hambre en el mundo, pues eso es imposible, pero sí puede solucionar el hambre, por lo menos de un día, de un prójimo que esté a una cuadra tuya, o de alguien que tenga necesidad. Entonces, empieza con cosas pequeñas y vas a lograr grandes cosas. Y el último principio que queremos compartir hoy es: mida el éxito según sus dones, ¿ya? Porque es que hoy vivimos en un mundo donde el éxito se mide solamente en cantidad, en cifras, en grandeza y en compararnos los unos a los otros. Pero el consejo de Jesús, y de hecho cuando Jesús nos habla, sobre todo en la parábola de los talentos, Jesús, la medida de Dios es diferente. O sea, Dios a todas las personas no las mide igual, sino que a cada persona le da sus capacidades, sus habilidades, a unos en una medida, a otros en otra, y a cada uno de ellos Dios espera que produzcan de acuerdo a lo que les dio. Entonces no se compare con los demás, no mida el éxito de acuerdo a como lo mide la sociedad materialista en la que estamos, la sociedad humanista en la que estamos. Mide el éxito de acuerdo a lo que Dios te ha dado, a lo que tú tienes y a lo que tú eres. Tenemos un ejemplo muy especial en Efesios 4:7, donde el apóstol Pablo como que recoge esta idea de Jesús, y el apóstol Pablo nos dice así, escucha atentamente lo que dice la palabra de Dios, dice: Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por eso dice: cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. O sea, mire lo que dice este pasaje: en la medida en que Cristo ha repartido los dones. O sea, a ti te han dado una medida de capacidad de lo que tú puedes hacer en la vida y puedes lograr en la vida. Y si quieres ser un siervo fiel, te debes enfocar en eso que tienes y que puedes lograr, porque Dios no te va a reclamar por los dones y talentos que le entregó a otra persona, sino que Dios te va a reclamar es por los dones que te entregó a ti. Entonces, un consejo para vivir mejor es: deja de compararte con el éxito de los demás y los logros de los demás, sino, bueno, ¿qué es lo que Dios me ha dado y qué puedo lograr yo? Y mídete conforme a eso. A eso nos invita Jesús, y te van a pagar bien. Dios es un buen jefe, es un buen administrador y te va a recompensar bien si ese talento que tienes lo usas. Dios, o sea, si tú eres, por ejemplo, una persona introvertida, Dios no te va a pedir que vayas y hagas algo relacionado con hablar y con cosas así que no es tu don. Pero si eres una persona que tienes el don de gentes, el don de hablar, entonces a cada uno tiene que evaluar, cada uno de nosotros tenemos que discernir qué es aquello que Dios me dio, cuáles son mis habilidades y cómo puedo servir al prójimo a través de ellas, y a través de eso nuestra vida va a ir creciendo y vamos a descubrir que va a haber más alegría en nuestro corazón. Pero la tristeza viene, la amargura viene cuando nos comparamos con otras personas, cuando nos da la impresión de que otros sí les está rindiendo en la vida y sí van mejor y van para adelante y no les duele una muela, y yo estoy aquí mal y yo estoy aquí cada vez peor y vea cómo me he portado bien. O sea, ahí entramos en la crisis de fe que vivió Asaf, un hombre de fe que tuvo una crisis de fe, que después lo miraríamos en otra parte. Entonces, pregúntate a ti mismo y pregúntale a Dios en oración: Señor, ¿qué es lo que tú esperas de mí? ¿Cuál es mi llamado? ¿Para qué me has puesto en esta tierra? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? Y a partir de ahí vas a descubrir que hay cosas valiosas en tu vida y que vas a valorar, te vas a aprender a amar a ti mismo, porque tú eres una maravilla de la creación de Dios. Pero este mundo, a través de las comparaciones y sobre todo las redes sociales, no ayudan a la autoestima a veces. Pero este mundo, a través de todo eso, nos afecta y nos crea amargura y comparación. Pero en Cristo hay libertad. O sea, en Cristo está la oportunidad de descubrir el amor verdadero. Así que conclusión, si quieres una vida mejor,
en tus manos está el poder de Cristo para llevar a cabo esta noble tarea y noble misión. Así que yo los desafío hoy. Mira que aquí les he dado apenas 4 principios, pero si ustedes leen los evangelios, vean, una buena tarea en este tiempo de encierro es póngase a leer los evangelios y descubra qué le está diciendo Cristo a usted para mejorar su vida, porque funcionan realmente. Los cristianos nos llamamos cristianos porque seguimos los consejos que Cristo da para la vida. Entonces, cuando los aplicamos, vemos que producen cambios en nuestra vida emocional, en nuestra vida espiritual, económica, en todas las áreas, familiar, etcétera, etcétera. Sacamos adelante nuestros proyectos de vida, salimos adelante desde el punto donde hayamos empezado, pero podemos salir adelante. Así que yo le invito a que ponga en práctica los principios de Jesús. Toma esa iniciativa, no espera que alguien venga y haga algo por ti, porque es posible que no llegue, pero ya Cristo Jesús lo hizo todo por ti. Acércate a Él y el Señor te va a rodear de las mejores personas, te va a rodear, te va a abrir las puertas que se tienen que abrir y te va a guiar en la vida, sobre todo en este tiempo que hay mucha incertidumbre en la humanidad, sobre todo hacia el futuro. En Cristo Jesús hay esperanza y hay un camino claro para seguir. Así que vamos a orar en este momento, vamos a terminar orando, pidiéndole a Dios que esto se haga realidad en nuestras vidas. Amado Dios, gracias por estas buenas palabras de esperanza que nos das a través de Jesús en tu palabra, Señor. Gracias porque a través de ellas, cuando las ponemos en práctica, hay libertad para nuestras vidas. Yo hoy oro para que cada uno de los que están viendo esta enseñanza puedan recibir esta palabra con nobleza, con humildad, puedan ponerla en práctica y experimentar los beneficios en su vida profesional, en su proyecto de vida, en lo que está haciendo, en su familia, en sus relaciones, pueda experimentar los beneficios y la vida en abundancia que Cristo Jesús ganó para cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias en este día, danos esperanza, que en medio de la incertidumbre podamos tener paz, podamos tener alegría, confianza y podamos hacer las cosas que estén a nuestro lado. Señor, trae la unción tuya para que podamos caminar en este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Así que así quedamos, esta fue la palabra de Dios, nos vemos en otra oportunidad. Prepare su mente y corazón para seguir creciendo y aprendiendo acerca de la sabiduría que Dios nos ha dejado en su palabra. Saludos.